Hay dos tragedias que preocupan por estos días al gobierno: el proceso de reconstrucción en el norte tras el terremoto que afectó a Iquique y también a la región de Arica y Parinacota, y el otro, el más reciente por cierto, el de semana pasado, el incendio que afectó a Valparaíso. En ambos el Ministerio de Bienes Sociales tiene un rol importante que cumplir. De aquello vamos a conversar con el ministro precisamente de la cartera, Víctor Osorio. Gracias por este contacto, ministro. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches ya, claro. Ministro, usted está próximo a tomar un vuelo hacia el norte precisamente para ir a supervisar en terreno, me imagino, las labores de reconstrucción y de organización de lo que viene después de la tragedia allá tras el terremoto. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones en torno a lo que sucede allá en la zona norte? Bueno, efectivamente estamos a pocos minutos de partir hacia el norte grande. Yo voy a viajar a Arica. En Arica nos vamos a encontrar con el delegado nombrado por la Presidenta de la República para la reconstrucción. El subsecretario de Bienes Nacionales, por otra parte, va a viajar a Iquique. Todo esto en el contexto de lo que la Presidenta ha señalado, de que no hemos olvidado la necesidad de emprender la tarea de la reconstrucción en el norte grande, y por lo tanto allá nos vamos a preocupar de distintas tareas que tienen que ver con trabajar por ver la regularización de títulos de dominio, constatar en terreno los grados de daños que hubo la propiedad fiscal, y poder trabajar con la comunidad para los efectos de poder tener soluciones más permanentes en materia de reconstrucción. Ministro, me imagino que aquella preocupación, la de la regularización de los terrenos, también se repite en el caso de Valparaíso, pero con quizás mayor urgencia por cuanto el incendio arrasó con varios cientos de viviendas, ¿no? ¿Cómo enfrenta usted la situación allá en la quinta región, que parece ser bastante más compleja que la del norte? En efecto, es una situación bastante más compleja en dos sentidos. El primero, porque en la quinta región tenemos un déficit de propiedad fiscal muy alto, o sea, es muy complejo poder encontrar tierras fiscales que pudiéramos destinar para instalar barrios de emergencia o para buscar soluciones más permanentes. Y también es más complejo porque en la zona que fue impactada por esta tragedia había un sector muy importante de personas que se encontraban en términos irregulares. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros hemos estado haciendo en Valparaíso es colocar conjuntamente con las estaciones de trabajo que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda, profesionales del Ministerio de Bienes Nacionales para los efectos de ir recibiendo las demandas de las personas afectadas en materia de regularizar sus títulos de dominio, de tal manera de poder avanzar también una solución definitiva en esta circunstancia. De la misma manera, le aprovecho a comentar que también hemos catastrado lo que el Ministerio de Bienes Nacionales había realizado en esta zona en materia de regularización de los títulos de dominio. Ya tenemos un catastro más o menos completo respecto a esta materia. ¿De qué porcentaje de las viviendas aproximadamente, o las propiedades, ministro? Bueno, lo que desde el curso, por lo menos desde el año 2008 hasta ahora, nosotros hemos detectado un porcentaje que no es relevante respecto al total de las personas afectadas. Nosotros, en materia de regularización de títulos de dominio me refiero, son aproximadamente 140 casos. Y respecto a las personas que se encuentran en situación irregular respecto a sus títulos de dominio, estamos todavía trabajando en una evaluación más general. Me imagino que, por cierto, debe ser una cifra mayor. Ahora, ¿cómo se realiza ese trabajo en paralelo a lo que está haciendo el Ministerio de Vivienda? Que hoy día la ministra Zabal decía que ya han catastrado el 30% de las viviendas afectadas. ¿Cómo tener claridad respecto a ese dato cuando aún falta un proceso de regularización también que va en paralelo, que no está concluido, por lo que entiendo? Claro, lo que ocurre es que en esta materia es inevitable, para poder dar una respuesta consistente desde el punto de vista del gobierno, un trabajo coordinado de los distintos ministerios y servicios. Entonces, en relación a la materia que usted me consulta, hemos estado trabajando de una manera muy coordinada con el Ministerio de Vivienda. Yo he estado en comunicación permanente con la ministra, y de lo que se trata es que aquí, por lo tanto, seamos capaces de cruzar los datos y tener un resultado que sea lo más cercano posible a la realidad, para que efectivamente podamos construir respuestas que sean lo más eficaces y eficientes frente a este problema. Pero el dato que entrega la ministra es correcto, entonces, ¿no? El avance en torno al 30% de viviendas catastradas, ¿sí? Sí, por supuesto. Ahora, lo que pasa es que estamos hablando de distintas dimensiones de un mismo fenómeno, porque lo que nosotros compete como Ministerio de Bienes Nacionales es enfrentar dos tipos de problemas, que son las personas que durante un periodo de tiempo tuvieron sus títulos de dominio de forma irregular y que el Ministerio de Bienes Nacionales fue regularizando. Y hay otra dimensión que tiene que ver con personas que tenían una ocupación de terreno en forma irregular durante un periodo que la ley permitiría eventualmente poder resolver
la regularización de sus títulos de dominio, y el Ministerio de Vivienda tiene una visión más de conjunto respecto de las viviendas en su conjunto que han sido dañadas por esta catástrofe. Pero en definitiva, ministro, como para que nos quede bien claro el tema, ¿quién sería el responsable en definitiva de todo ese proceso de regularizaciones? ¿El Ministerio de Bienes Nacionales o Vivienda? No, es una responsabilidad que vamos a enfrentar de manera coordinada. Ahora, acá hay evidentemente el Ministerio de Vivienda, desde el punto de vista de la construcción de una solución en materia de la vivienda, tiene una responsabilidad fundamental, y nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales tenemos una tarea colaborativa. Ahora, para que quede bien claro, lo que ocurre es que en la zona que hubo afectada hay una combinación de muchos sectores. Hay personas que arrendaban inmuebles, hay personas que habían comprado inmuebles y que eran propietarios de larga data, hay personas que estuvieron en situación irregular y que el Ministerio de Bienes Nacionales regularizó, y hay personas que estaban hasta el momento de la tragedia en ocupación irregular. Respecto a estos últimos casos, así es nuestra preocupación como Ministerio de Bienes Nacionales. Ministro, ¿y usted tiene una idea aproximada de cuántos eran esos casos que eran irregulares o que estaban en proceso de regularización? Porque precisamente lo que comentaban bomberos, carabineros, los mismos habitantes de la zona, el mismo alcalde incluso, es que muchas de estas viviendas instaladas en estas quebradas eran campamentos, eran tomas ilegales, que luego se iban regularizando o más bien se iban quedando, instalando en el lugar ya con el paso del tiempo, y sacarlos de ahí era mucho más difícil. Sí, una precisión antes de ir al fondo de lo que usted me pregunta. La precisión es que la regularización que se realizó en esta zona por parte del Ministerio de Bienes Nacionales en el pasado reciente, según lo que nosotros hemos conocido, se realizó solo en cuanto se tratara de que no constituyeran zonas de riesgo. Entonces, hay ocupaciones irregulares que se fueron produciendo ahí y que efectivamente fueron poblando territorios que podrían ser considerados zonas de riesgo, que, entre otras cosas, por esa situación se mantuvieron en situación irregular durante un periodo largo hasta ahora. Ahora, como yo le decía, nosotros estamos haciendo un catastro complejo porque en relación a esta situación, evidentemente, dado que se trata de ocupaciones irregulares, no es tan simple poder resolver, tener un catastro que sea lo más fidedigno posible. Pero estamos trabajando en eso, porque eso es una necesidad para poder dar, primero, una respuesta a la emergencia, una respuesta inmediata, y segundo, una respuesta de modo más permanente, que va a ser más larga, y que para ambos casos necesitamos información que sea lo más fidedigna posible. Claro, ministro, ¿sabe por qué insistía tanto en el punto? Porque me parece que es clave de cara a lo que viene de aquí en adelante, ¿no? Que es el proceso de reconstruir y levantar nuevamente no solo estos lugares afectados, sino Valparaíso completo, como decía la presidenta, en esta suerte de plan maestro que propone. Y es fundamental porque comienzan a levantarse ya las nuevas casas, los afectados empiezan a levantar viviendas con la ayuda de vecinos, familiares, etcétera, levantan sus media agua, y nuestros periodistas en terreno allá en Valparaíso constataron que muchos empezaban a delimitar los terrenos antojadizamente o al ojo, por decirlo de una manera más coloquial. Llegaban e instalaban algunas latas, estacas, alambre, iban delimitando su terreno, pero eso generaba conflictos también con el vecino, que en la dificultad de un terreno dañado, afectado por el incendio, sin puntos de referencia además, comienzan a disputarse el mismo terreno. ¿Cómo van a enfrentar desde el Ministerio aquella regularización que se ve muy, muy compleja? Efectivamente, un desafío complejo, pero mire, me da la impresión que lo que usted me consulta coloca en el centro el problema de fondo. Porque esta tragedia lo que ha hecho es velar un problema mucho más complejo que tenemos que enfrentar, independientemente que tengamos que enfrentarlo en un periodo más largo de tiempo, que tiene que ver con el modo que construimos ciudades, el modo que construimos comunidades. Esta tragedia está demostrando que eso es algo que requiere planificación, que requiere una planificación que implica regulación del Estado, participación de la comunidad, que no se puede resolver solamente a través de la libre acción del mercado. Pero no hay tiempo, que ministro. Tampoco se puede resolver a través... ¿Ah? No hay tiempo, ministro. De las opciones como... No hay tiempo, me dice usted. Claro, ¿sí? Hay una urgencia, ¿no? Por eso mismo los propios afectados están levantando ya sus casas de inmediato en el mismo lugar. Lo que ocurre es que, como yo le decía, acá lo que nosotros tenemos que hacer es combinar una respuesta a la emergencia, que tiene que ser el más corto plazo, que tiene que ser inmediato, y necesitamos también una respuesta más permanente, definitiva, que puede significar una inversión de tiempo mayor. Pero si no damos una respuesta consistente que sea durable, aunque sea más en el largo plazo, podemos enfrentar en este lugar, en otro lugar del país, situaciones muy complejas. O sea, yo creo que es muy bueno que aquí busquemos
enfrentar la emergencia, pero que al mismo tiempo abramos el debate y el trabajo en torno a la necesidad de construir una respuesta más consistente y más sustentable. Ministro, ¿se van a erradicar derechamente, se lo pregunto, se van a erradicar algunos campamentos que están ubicados en estas quebradas, que se vieron afectadas por el incendio, que podían estar precisamente en zonas de riesgo? Y si la respuesta fuese positiva, si efectivamente los van a sacar del lugar, ¿dónde los van a instalar? Usted ya nos mencionaba que hay un problema de falta de terrenos fiscales en la comuna de Valparaíso. Bueno, la presidenta misma ha señalado que hay distintas opciones que se van a evaluar. Y lo concreto es que hay que buscar una solución y una solución con rapidez. Entonces aquí no se han descartado distintas alternativas que se están evaluando. En ese contexto, digamos, el gobierno está trabajando. O sea, la posibilidad de erradicación de alguno de esos sectores es concreta. O sea, no hay ninguna opción que pueda permitirnos enfrentar esta emergencia que esté descartada, por cierto. Ministro, ¿y si hay pocos terrenos fiscales a los cuales echar mano para llevar a la gente que eventualmente tuviera que salir de esas zonas afectadas? Y si aquellos terrenos que son escasos están ubicados lejos de Valparaíso, ¿usted cree que efectivamente van a poder convencer a los porteños de llevarlos hacia esos lugares para reiniciar sus vidas o los conjuntos habitacionales que correspondan, las soluciones que les dé el gobierno en esos lugares? Bueno, considera envergadura esta tragedia, evidentemente ninguna solución es fácil. Ahora, a mí me parece que evidentemente aquí nosotros tenemos que combinar dos dimensiones. En primer lado, la participación de la comunidad que fue afectada, de las personas que fueron afectadas, con un principio básico de realidad, que necesitamos efectivamente soluciones que sean realmente existentes como soluciones. ¿Y eso cree usted que es factible, que efectivamente lo pueden hacer considerando nuevamente la tercera variable? Usted habla de dos dimensiones, yo pongo el tercer elemento, ¿no?, que es el de la urgencia. Estamos haciendo todo, yo les podría decirlo en una frase, estamos trabajando en el límite máximo de lo posible. Estamos trabajando por enfrentar esta emergencia, por buscar soluciones de más largo aliento. Estamos, por otra parte, también preocupándonos de la situación del Norte Grande, que no hemos olvidado, y estamos al mismo tiempo trabajando todo el gobierno de Chile por cumplir el programa que hemos comprometido con la ciudadanía. Y vamos a tener que enfrentar todos estos desafíos igualmente. Claro que sí, de ahí está la complejidad del escenario que están enfrentando como gobierno. Ministro, ¿cuáles son los plazos para realizar esta regularización de los terrenos que ustedes van a encabezar, en definitiva, en coordinación con el Ministerio de Vivienda? Pero ¿cuáles son los plazos que se han puesto? Bueno, acá, como usted bien lo señalaba, tenemos una necesidad inmediata y hay una situación de urgencia. Entonces, no me atrevería a señalar un plazo así con presión, pero sí queremos esto resolverlo lo más rápido posible. Para eso la Seremía de Bienes Nacionales de la Quinta Región está trabajando en esto. Hemos reforzado su trabajo, un funcionario a nivel central del Ministerio, y estamos, como yo le decía, trabajando en el límite máximo de lo posible. Ministro, ¿es posible entonces que en función de esa regularización, que va a un ritmo distinto que el catastro que ya comenzó de vivienda y que ya empieza a arrojar algunos resultados, es posible que al final, terminando ambos procesos, hayan discordancias? Es decir, que la regularización arroje un determinado número de terrenos y el catastro de viviendas dañadas arroje uno superior, por ejemplo, que significa que van a haber más personas demandando una vivienda o dando cuenta de una vivienda en ese lugar siniestrado y menos terrenos disponibles para satisfacer esa demanda. Bueno, evidentemente, como yo le decía, considerando que hay distintos componentes, distintos tipos de situación entre las personas que fueron afectadas por el incendio, evidentemente eso nos habla de un cuadro que es complejo, pero evidentemente la responsabilidad del gobierno de Chile es que no va a dejar a nadie abandonado. Ministro, la última pregunta lo dejo porque sé que tiene que ir a tomar el vuelo y es un dato completamente paralelo a este tema que hemos abordado, pero que creo que es relevante aclarar. Hoy en La Tercera aparece publicado su sueldo. No es muy difícil acceder a ese dato tampoco. En la página del Ministerio, en la sección de Gobierno Transparente, está el dato. Y aparece con un sueldo de 2.990.000 pesos, muy cercano a los 3 millones de pesos, pero muy por debajo de las remuneraciones que reciben otros ministros y muy lejos también de lo que recibía la sucesora en su cargo, Catalina Parot. ¿A qué se debe aquellas diferencias? Solo por aclarar el dato que hoy día está en la prensa. Sí, bueno, como todo Chile sabe, el sueldo de los ministros está regulado por la institucionalidad vigente, no lo fijan los gobiernos de turno de forma arbitraria, ni se lo autoimponen los ministros. Así es. Por lo tanto, en esta materia, digamos, no hay ningún hecho misterioso. Y la situación a la que usted se refiere simplemente, digamos, que hay una información no actualizada,
y que según lo que me han informado ya ha sido actualizada. Es que yo hoy día entré a la página y aparecía el Por lo mismo tanto, dato, por cualquier eso. Claro, pero yo entiendo que a esta hora que estamos conversando esa información está actualizada. Perfecto, o sea, su ministro, o sea, su sueldo, digo, va a ser el mismo que la ministra Parot, para despejar toda duda, ¿no? O sea, mi sueldo es el sueldo que establece la institucionalidad. Exacto, sí. Aquí. Claro, son algo que no definió este gobierno ni el anterior, es algo que está definido Establecido por el ley. marco institucional que nos regula. Perfecto. Así es. Perfecto. Ministro Osorio, le agradecemos muchísimo el contacto con CNN Chile a esta hora y éxito en su viaje por el norte. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.